Hola amigos del Ministerio La Reforma Evangélica y amigos cristianos evangélicos, hermanos que están escuchando esta serie. Este ya es el quinto video en el cual estamos entrando para hablar de discriminación o conciencia, donde estamos tocando algunos puntos, donde estamos dando algunos atisbos sobre esta temática tan candente de estos días. Y estamos hablando del odio. Comenzamos desde el tercer video a hablar ya sistemáticamente de lo que es el odio, para decir no al odio, no a la discriminación, pero como enfáticamente queremos señalarlo desde un principio, también estamos diciendo no a la permisividad o a las conductas permisivas, porque esta es la otra parte que nosotros tenemos que hablar en el orden de la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces, si nos vamos al libro de los Salmos, el capítulo 139, los versículos 19 al 22, nos vamos a dar cuenta claramente de lo siguiente. Salmo 139, versículo 19 al versículo 22. Allí dice la palabra divina: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Señor, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Este es el modelo propio del Antiguo Testamento, es decir, que este es el modelo propio de la dispensación de la ley. No es el modelo bajo la gracia. En el modelo que se nos presenta en el Nuevo Testamento bajo la gracia, lo que vemos es lo que nos dice el Señor allá en Lucas, el capítulo 23, versículo 34. Repito, Lucas capítulo 23, el versículo 34. En Lucas capítulo 23, el versículo 34, dice la palabra del Señor: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. La expresión "y Jesús decía" da a entender que Jesús lo dijo no una sola vez, sino que lo dijo varias veces en todo ese proceso intenso de su pasión en la cruz. Que varias veces el Señor Jesús, balbuceante, en medio de la fiebre, en medio del intenso dolor, el Señor repitió: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso significa que aquí tenemos un nuevo modelo. Más adelante, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 1, la palabra del Señor dice: hijos, el capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, para un correcto examen de un pasaje como el del Salmo 139, versículos 19 al 22, debemos tomar el lente del Nuevo Testamento
y a través del lente del Nuevo Testamento interpretar lo que en un pasaje como el Salmo 139 nos quiere decir. En este pasaje, la palabra de Dios nos hace ver que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, que carne y sangre no son nuestros verdaderos enemigos, los seres humanos, las personas, sino que son los principados, las potestades, es decir, todo lo que corresponde al ejército del poderío de las tinieblas. Y por lo tanto, cuando no solamente el Salmo 139, sino todo el libro de los Salmos nos habla de nuestros enemigos o los que nos persiguen y quienes nos hacen la guerra, debemos entender que son las potestades espirituales que gobiernan en este presente mundo adánico caído. Eso es lo que claramente nos aporta el apóstol Pablo en la interpretación de la guerra espiritual. Porque existe la guerra espiritual. Lo que debemos hacer es mirar qué es lo que es en verdad la guerra espiritual en el orden bíblico, en el orden de la Biblia, la palabra de Dios. En consecuencia, en lo más inmediato debemos decir que por el Salmo 139, versículos 19 al 22, el odio nos lleva a hacer oraciones vengativas contra nuestros enemigos. Pero repito, en el orden de Cristo, nuestro Señor en la cruz del Calvario, cuando se trata de nuestros enemigos como los seres humanos, lo que dice la palabra del Señor es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y también el Señor dijo claramente que nosotros debíamos perdonar, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. A su vez, cuando vamos a Génesis, el capítulo 37, los versículos 4 al 8, Génesis o Bereshit, el capítulo 37, en los versículos 4 y el versículo 8, nos damos cuenta en lo que tiene que ver con el odio de lo siguiente. Dice la palabra divina hablándonos del drama de José y sus hermanos. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Dice, le aborrecieron aún más. Y dice, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Aquí vemos que el odio genera roturas o cismas entre los hermanos. El odio, incluso si podemos decirlo así, justificado o no justificado, pero el odio genera roturas o cismas entre los hermanos. Por lo tanto, el odio es claramente divisivo. Por eso repito, no al odio. No al odio, porque el odio viene de las tinieblas, de nuestra naturaleza adánica caída. También, si miramos lo que dice Génesis capítulo 27, en el versículo 41, donde se nos habla del drama de Jacob y Esaú. Allí vemos lo siguiente: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido,
y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y vemos que este plan, esta premeditación, obedece al mismo perfil siniestro de Génesis, el capítulo 4, el drama de Caín y Abel. Porque allí claramente nos dice la palabra del Señor: y dijo Caín a su hermano Abel, Génesis 4:8, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Noten que este insuceso del homicidio de Caín contra Abel, noten ustedes, obedece al mismo perfil del insuceso entre Esaú y Jacob, solamente que en el caso de Esaú y Jacob no se le dieron las cosas a Esaú para matar a Jacob, porque en el designio de Dios estaba no permitir que tal plan nefando y nefasto se llegara a cumplir. Se dice que estando el libertador Simón Bolívar en la ciudad de Bucaramanga, llegaron a él las noticias del asesinato del mariscal don Antonio José de Sucre en la montaña de Berruecos. Cuando Bolívar recibió la noticia, se dolió tanto que se dejó desplomar sobre una isabelina y dijo así: oh Dios, otra vez Caín ha dado muerte a su hermano Abel. Y todo esto nos lleva a concluir que el odio lleva a conspirar venganzas siniestras contra el hermano objeto de discordia, contra el hermano o el prójimo objeto de discordia. Por lo tanto, repito, decimos con toda claridad: no a la discriminación. A su vez, veamos lo que nos dice segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 3, hablándonos de la generación postrera de la humanidad, antes de la parusía, antes del juicio final, antes de la segunda gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Allí en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 3, la palabra divina claramente nos llega a decir lo siguiente. Repito, segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Incluso leo todo el pasaje. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Aquí vemos en este pasaje que el odio nos lleva a ser insensibles, implacables, calumniadores, es decir, asesinos de la honra de las personas. Esto es lo que quiere decir la palabra cuando nos habla de calumniadores. Por eso, Jorge Eliezer Gaitán, el ilustre penalista colombiano que trajo a Colombia junto con el maestro Darío Echandía, la escuela positiva del derecho, decía: ¿de qué vale la vida de un hombre sin su honra? Si se le ha asesinado en su honra, ¿de qué vale su vida biológica si se le ha apuñalado en su honra, en lo más interior de su integridad, en lo más profundo de su integridad? Y dice: calumniadores, libertinos, despiadados y enemigos de todo lo bueno. Noten ustedes que el odio llega a generar toda esta cizaña, todas estos cardos y estas espinas. El odio genera insensibilidad, implacabilidad, calumnia, libertinaje, inmisericordia, enemistad de todo lo bueno. Es decir, que el odio llega a generar enemigos de todo lo que es bueno. Y se llega a ser enemigo de todo lo que es bueno porque se está atiborrado del odio. La persona no tiene el odio tiene a la persona. Y esto es lo que nos muestra la palabra de Dios con respecto al odio. Mis estimados amigos y hermanos, este ya es el quinto video sobre este tema, discriminación y conciencia. Y por lo tanto, comenzamos siempre por decir, y lo decimos de principio a fin, no a la discriminación, no al odio. Pero al mismo tiempo, conforme al orden de la palabra del Señor, decimos no a la permisividad, y sí a la verdad, y a la verdad integral de principio a fin. Mis estimados amigos, somos del Ministerio La Reforma Evangélica. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Daniel Ardila Uribe. Si desean, pueden comunicarse con nosotros al número de celular 322-448-2093, o también pueden suscribirse a nuestro canal, La Reforma Evangélica Círculo Cristiano Bíblico. Esperamos serles de bendición y recordamos que la palabra del Señor dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Muchas gracias y que Dios les bendiga ricamente.